En Washington, el frío de finales de noviembre se está mezclando con el duelo por la muerte de uno de los dos guardias nacionales abatido a quemarropa y por sorpresa, la víspera del Día de Acción de Gracias. El atentado lo perpetró un refugiado afgano a pocos metros de la Casa Blanca antes de ser neutralizado. Antes de continuar, escuché que Sarah Beckbrom, de Virginia Occidental, una de los guardias de los que estamos hablando, muy respetada, joven, una magnífica persona, se unió al servicio en junio de 2023. Extraordinaria en todos los sentidos. Acaba de fallecer. Ya no está entre nosotros. Nos está mirando ahora mismo. Se ha reunido con sus padres. Esto es lo que acaba de pasar. La atacaron brutalmente. Está muerta. No está con nosotros. Una persona increíble. Sobresaliente en todos los aspectos y de todas las formas. Es algo horrible. El otro joven está luchando por su vida. Está en muy mal estado. Está luchando por su vida y ojalá tengamos mejores noticias de él. El monstruo que hizo esto también está en estado grave, pero ni siquiera hablaremos de él. Ahora se sabe que el perpetrador del supuesto atentado terrorista trabajó para la CIA y entró al país en uno de los vuelos multitudinarios que fletó la administración Biden cuando retiró a las tropas de Afganistán. Se volvió loco, se volvió loco, y eso también está pasando demasiado a menudo con esta gente, ¿lo entiendes? Pero, mira, así es como entraron, así, uno encima del otro en un avión. No hubo verificación ni nada. Llegaron sin verificación, y tenemos a muchos más en este país, pero los vamos a sacar, pero se vuelven locos, algo les pasa. El mandatario, como vemos, tras reiterar que algo parece convertir a los exagentes de la CIA en asesinos sanguinarios, anunció lo que describe como su medida migratoria más contundente hasta ahora. Escribió esto, cito: suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Solo la migración en reversa puede remediar por completo esta situación. El presidente Trump también dio a conocer una serie de medidas que definió como necesarias. Remediarán, en su opinión, lo que llamó el deterioro de las condiciones de vida dentro del país. En su mensaje sostiene que, aunque Estados Unidos ha progresado en tecnología, las políticas migratorias han perjudicado esos avances. Por eso ahora, dentro de su amplio y ambicioso concepto de la migración en reversa, además de suspender para siempre la inmigración desde los países en vías de desarrollo, lanzó otras 3 propuestas. 1. La suspensión de todas las ayudas y subsidios federales para los que no son estadounidenses. 2. Les retirará la nacionalidad a quienes, según advirtió, perturban la tranquilidad nacional. Y 3. Deportará a todo extranjero que sea una carga para el erario público, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental. Además, añadió otra categoría: aquellos que, según el gobierno, no sean un activo neto para el país o que sean incapaces de amar a Estados Unidos. Con estas palabras lo describió. Su idea consiste en lograr lo que describió también como una reducción mayor de poblaciones ilegales y disruptivas. Además, mencionó que también se apuntaría a los que se haya admitido con el autopen o la firma automática de Biden. Un día antes, el 26, tenía lugar el atentado en Washington. 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que realizaban patrullas de alta visibilidad en las calles cayeron gravemente heridos bajo los disparos del atacante. En la noche del día 27, Sarah Beckbrom fallecía a causa de sus heridas. El sospechoso ha sido identificado. Es Ramanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo la Operación de Bienvenida a los Aliados, un programa de reasentamiento tras la retirada militar de Afganistán de Biden. Como informamos ayer en profundidad, el presidente Trump, inmediatamente después de conocerse los hechos, los calificó como un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo,
y como un crimen contra la humanidad, y solicitó una reinvestigación completa de todos y cada uno de los afganos que ingresaron al país bajo el gobierno anterior. Ese mismo día, el 26 de noviembre, el USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, anunció que suspendía indefinidamente el procesamiento de visas migratorias de casos migratorios para los afganos. Antes, dicen, tienen que revisar los protocolos tanto de seguridad como de verificación que se siguieron. El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Lacanwald había trabajado con varias entidades gubernamentales estadounidenses durante su servicio en una fuerza asociada de Kandahar. Entre esas entidades se incluía la propia CIA. Ese antecedente, del que se informó horas después del atentado, añadió complejidad a la investigación y al debate público que se abrió inmediatamente. La administración Trump ya había modificado recientemente los parámetros para admitir a refugiados. Repasémoslo antes. En octubre, el gobierno redujo el límite de admisiones para el año fiscal 2026 a 7.500 personas, una caída drástica. Antes, el tope de la administración Biden era de 125.000, es decir, bajó de 125.000 a 7.500. Según lo que se dijo entonces, la prioridad se concedía a afrikaners y a otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus países de origen. En otras palabras, el panorama migratorio ya vivía cambios significativos antes de este último y fatal acontecimiento. Y es que en las últimas horas Washington ha presenciado una combinación de dolor, conmoción y anuncios de gran impacto. El atentado que le costó la vida a la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom, ha marcado el tono de una semana ya tensa. Y el gobierno responde con un paquete de medidas que promete redefinir la política migratoria del país. Los hechos están sobre la mesa. Un atentado, un sospechoso con antecedentes de colaboración con agencias estadounidenses, trasladado a Estados Unidos por el propio gobierno, una suspensión de trámites migratorios para los afganos y un anuncio presidencial que habla de una migración en reversa y de un cierre para países del tercer mundo. Pero el líder estadounidense fue más allá. Explicó abiertamente, en su opinión, los daños que se estarían derivando de las políticas de inmigración de la administración anterior. Una inmigración a la que responsabiliza de gran parte de los males que azotan al país. Escribió esto: la población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas según el censo, la mayoría de las cuales reciben ayudas sociales, provienen de países en crisis o de prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga. Ellos y sus hijos reciben enormes pagas de los patriotas estadounidenses que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causarles problemas de ninguna manera. Pero Trump sugiere también que la situación de Estados Unidos y la de los estadounidenses se ha vuelto insostenible y que en realidad los inmigrantes superan por mucho los 53 billones. Y añade esto: esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial. Escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc. Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando el control total del otrora gran estado de Minnesota. Las pandillas somalíes recorren las calles a la caza de presas, mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz. El dirigente culpa de la situación al gobernador de Minnesota, Tim Walz, porque, según dice, no cumple con su labor y lo remedia. También tuvo algunas palabras para la congresista Ilhan Omar, haciéndose eco de los rumores de que Omar entró ilegalmente en el país porque lo hizo casándose con su hermano, repito, según los rumores, y añadió esto: no hace más que quejarse con odio de nuestro país, de su constitución y de lo mal que la tratan, cuando nació en una nación tan decadente, tan atrasada y tan plagada de crimen, que básicamente ni siquiera es un país porque no tiene ni gobierno, ni ejército, ni policía, ni escuelas, ni nada. Después de que Trump anunciara la suspensión de entrada a inmigrantes del tercer mundo, la ONU le pidió a la comunidad internacional que mantuviera abiertas las puertas a los que buscan asilo. Hicieron un llamado a garantizar el derecho al debido proceso, señalando que los refugiados tienen derecho a protección bajo la ley internacional. ACNUR, la Oficina de los Refugiados de la ONU,
añadió que la mayoría de los asilados contribuye positivamente a sus comunidades que los acogen. Y aquí es donde la ONU y la administración Trump suelen chocar una y otra vez en la definición de refugiado. Para la ONU, el estatus de refugiado se aplica de forma amplia. Se debe proteger a todo el que huye de amenazas serias. Para el gobierno de Trump, en cambio, el término debe aplicarse según los criterios que establecen las leyes estadounidenses, y quienes no puedan demostrar que su vida corre un peligro real en su país de origen, aunque busquen mejorar su calidad de vida, no cumplen con los requisitos para ser refugiados. Así que cada vez que la administración mueve ficha en asuntos migratorios, se produce un cruce de miradas. Y es que parecen dos formas muy distintas de entender a quién se le debe abrir la puerta. Así que estamos ante un nuevo capítulo migratorio. Un capítulo que, como los anteriores, se comienza a sentir en las calles, en los aeropuertos y en las comunidades enteras. Un nuevo capítulo que apenas comienza. Y vemos que el Departamento de Seguridad Nacional avanza. Retirará en febrero el estatus de protección temporal, el TPS, de unos 350.000 inmigrantes haitianos. Tras una revisión, las autoridades han encontrado que Haití ya no cumple las condiciones para el TPS, las de refugio. Les dejo aquí el link a un artículo en profundidad, si quieren informarse. Ahora está por verse cómo el grueso de estas medidas se aplican, cómo se revisan los casos pendientes y qué efectos tendrán en la vida de quienes ya están dentro del sistema y de quienes esperan desde fuera. Por ahora, lo cierto es que el eco de este anuncio va a seguir resonando en los pasillos de Washington y más allá. El FBI ha lanzado un proceso para entrevistarse con los 6 congresistas que grabaron un vídeo aconsejando a las Fuerzas Armadas que desobedezcan las órdenes del presidente Donald Trump que puedan considerar ilegales. La acción ha puesto en el centro del debate la relación entre política, la ley militar y la Constitución de los Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. ¿Por qué 6 congresistas, y específicamente personas con antecedentes en la CIA o en el ejército, grabarían un video cuidadosamente escrito, cuidadosamente producido, editado con gran pulido, y lo dirigirían directamente a miembros de nuestros servicios de inteligencia y de nuestras Fuerzas Armadas, diciéndoles que desobedezcan las órdenes de sus superiores, diciéndoles que cada cual debe decidir por sí mismo si una orden es legal o ilegal y la desobedezcan? Son personas que ejercen poder de vida o muerte. La CIA participa en misiones encubiertas en todo el mundo que implican decisiones de vida o muerte. Las Fuerzas Armadas lanzan misiones que quitan vidas una y otra vez. Portan armas, controlan drones, controlan misiles, trabajan en submarinos nucleares. ¿Con qué propósito alguien entregaría este mensaje? Estas eran las palabras de Stephen Miller, el asesor de seguridad de la Casa Blanca. La semana pasada vimos que un grupo de congresistas demócratas con experiencia en asuntos militares y de inteligencia, los senadores Elissa Slotkin de Michigan y Mark Kelly de Arizona, y los representantes Chris DeLucio de Pensilvania, Maggie Gutlander de New Hampshire, Chrissy Holohan de Pensilvania y Jason Crow de Colorado, publicaron el vídeo en cuestión. Nuestras leyes son claras. Pueden negarse a cumplir órdenes ilegales. Pueden negarse a cumplir órdenes ilegales. Ustedes deben negarse a cumplir órdenes ilegales. Nadie tiene que ejecutar órdenes que violen la ley. El mensaje generó reacciones inmediatas. El presidente Donald Trump calificó el acto como sedicioso y sugirió que los legisladores deberían ser arrestados y procesados. Por su parte, la Secretaría de Guerra abrió una revisión oficial sobre el senador Kelly, un capitán retirado de la Marina. Está considerando incluso llamarlo nuevamente al servicio activo para someterlo entonces a posibles procedimientos como un consejo de guerra bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Como dijiste, tratan de crear una revolución de color. Es el manual de la CIA para incitar una insurrección desde dentro del ejército y dentro de la CIA. Mira, vimos que cuando asesinaron a Charlie Kirk, hubo miembros de las Fuerzas Armadas que lo celebraron abiertamente.
Así que piensa en eso por un segundo. Tienes personas de las Fuerzas Armadas, y puede ser un porcentaje muy pequeño, pero que celebraron el asesinato de Charlie Kirk y ahora están recibiendo un mensaje de Kelly y de otros congresistas. Desobedezcan a sus comandantes, álcense y desafíen a sus superiores. Ese tipo de retórica hará que la gente muera, hace peligrar nuestra seguridad nacional. Es peligrosamente radicalizador y tiene todas las señales de voluntad e intención. Pero luego van a la televisión y dicen, bueno, no podemos nombrar ninguna orden ilegal. Nos dan la razón. Nunca se trató de las leyes. Se trataba de romper la cadena de mando. El Partido Demócrata se ha comprometido diaria y abiertamente a destruir la democracia, ya sea con jueces que atan al presidente con órdenes ilegales, liberando criminales violentos de nuevo en las calles, intentando cimentar y proteger la invasión de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y ahora fomentando la rebelión dentro de las filas de nuestras Fuerzas Armadas y la CIA. Otros 4 de los congresistas también sirvieron en el ejército, pero no se retiraron en las Fuerzas Armadas y no reciben pensión militar, así que no están sujetos al código uniforme. Slotkin, la exagente de la CIA, también forma parte de ese grupo. Funcionarios del Pentágono han señalado que la ambigüedad del vídeo, sin mencionar las órdenes que se pudieran considerar específicamente ilegales, genera preocupación. Sugieren que podrían estar torpedeando la línea de flotación de la cadena de mando, es decir, destruyendo tanto la confianza como la disciplina que la define. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la retórica ambigua socava la cohesión y crea dudas innecesarias. El ejército, dijo, ya cuenta con procedimientos claros para tratar órdenes ilegales. El FBI, por su parte, ha solicitado oficialmente a los alguaciles del Senado y la Cámara que faciliten entrevistas con los congresistas implicados. Jason Crow, Chris Delusio, Maggie Goodlander y Tracy Holohan emitieron un comunicado conjunto afirmando que, abro cita, no nos detendrán, juramos defender la Constitución y eso dura toda una vida. Cierro cita. La senadora Slotkin confirmó que la investigación del FBI está en curso y aseguró que no dejará de expresar su compromiso con el país y la Constitución. El senador Kelly también decía lo propio. He estado estresado por cosas mucho más importantes que Donald Trump intentando intimidarme para que cierre la boca y no haga mi trabajo. No le gustó lo que dije. Voy a presentarme a trabajar todos los días, apoyar la Constitución, hacer mi trabajo, responsabilizar a esta administración, responsabilizar al presidente cuando esté fuera de lugar. Esa es la responsabilidad de todo senador de Estados Unidos y de todo miembro del Congreso. Los 6 congresistas que han concedido varias entrevistas en los medios no especificaron ninguna orden ilegal del presidente. Se limitaron en todo caso a mencionar únicamente que el mandatario habló sobre usar la fuerza contra los manifestantes. Y ahora, mientras el FBI avanza en las entrevistas y el Pentágono evalúa posibles acciones legales, la nación observa cómo la política, el ejército y la ley se entrelazan en un momento crítico. Algunos republicanos consideran que no castigar algo así podría sentar un mal y peligroso precedente, mientras que algunos demócratas enfatizan la importancia de la libertad de expresión. ¿Y usted qué opina? El presidente Donald Trump también anunció hoy que no planea extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, la Obamacare. El plazo para hacerlo acabaría este 31 de diciembre. La decisión llega tras semanas de intensos debates del Congreso. De hecho, ha sido uno de los puntos clave en el último cierre parcial del gobierno federal, el más largo de la historia estadounidense. ¿Están pensando en ampliar esos subsidios? Preferiría no hacerlo. Alguien dijo que quería extenderlos por 2 años. No quiero extenderlos por 2 años. Preferiría no extenderlos en absoluto. Pero tal vez haya algún tipo de extensión. Quizás sea necesario hacerlo un poco más, porque la ley de atención médica inasequible ha sido un desastre. Es un desastre. Y lo dije desde que la impusieron por primera vez. El presidente agregó que su administración analiza alternativas que permitirían canalizar los fondos para pagárselos directamente a los estadounidenses en lugar de a las aseguradoras. Según el mandatario, la Casa Blanca ya ha entrado en negociaciones con algunos congresistas. Trump indicó que varios demócratas están interesados en ver una solución que permita que los fondos lleguen a la población, aunque no especificó nombres ni detalles de las conversaciones.
No puedo decirle con quién, pero tenemos muchos demócratas que quieren que este plan se haga realidad. Les encantaría ver que el dinero llegara a la gente, y la gente sale y busca su propia atención médica. Además, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, confirmó que la Casa Blanca no está considerando una extensión directa de 2 años y que el tema ya se ha discutido con los integrantes de la Administración, del Congreso e incluso con expertos del sector privado. La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio se promulgó en 2010, durante la presidencia de Barack Obama, y establece un marco regulatorio para la industria de las aseguradoras. Incluye como obligación la cobertura de la mayoría de los estadounidenses y subsidios para quienes tienen menores ingresos. Hace poco surgieron diferencias entre demócratas y republicanos sobre si debían incluirse los subsidios en la Ley de Financiamiento de Emergencia, que también expira a fin de año. La decisión del presidente ahora deja en el aire la continuidad de estas ayudas para millones de estadounidenses. Con el plazo del 31 de diciembre acercándose, la atención se centra en cómo se garantizará la cobertura médica para quienes dependen de estos subsidios. La cuestión plantea un dilema crucial: ¿cómo equilibrar la política, el presupuesto federal y el acceso a la salud en el país? ¿Veremos una extensión parcial y el anuncio de un nuevo plan dentro de poco? ¿Estará en desarrollo ya el misterioso Trump Care? Parece que pronto lo sabremos. La congresista Sheila Sherflus McCormick, de Florida, compareció por primera vez ante la Corte Federal de Miami. La acusan de conspirar para apropiarse indebidamente de $5 millones en fondos federales que en realidad se debían destinar a frenar la propagación del COVID-19 en 2021. El juez fijó hoy una fianza de $60.000. A la congresista demócrata le imputan 15 cargos federales por apropiación indebida de fondos. Según la Fiscalía, Trinity Healthcare Services recibió pagos excesivos. La compañía se dedicaba a registrar personas en los programas de vacunación contra la COVID-19. Sherflus McCormick compareció junto a sus abogados mientras el juez en Joliet le leía los 15 cargos. La congresista declaró que está al tanto de las acusaciones y aseguró que defenderá su nombre y a sus constituyentes, y calificó la acusación como política. Además de la fianza, el juez le ordenó que entregara su pasaporte personal y limitó sus viajes. Solo podrá viajar a Washington, D.C., Maryland y el Distrito Este de Virginia, pero podrá conservar su pasaporte del Congreso para cumplir ciertas funciones de su cargo. El 100% de los $5 millones, que en un principio se solicitaron como 50.000, se depositaron por error en cuentas de la familia y después se repartían, según los fiscales, entre amigos y familiares que hacían contribuciones a la campaña de la congresista. Entre los gastos se menciona la compra de un anillo de diamantes amarillo de 3 quilates. Los cargos incluyen robo de fondos del gobierno, contribuciones irregulares de donantes, declaraciones fiscales fraudulentas, lavado de dinero y conspiración por cada uno de estos delitos. Sherflus McCormick ganó unas elecciones especiales en enero de 2022 para representar al Distrito 20 de Florida tras la muerte del congresista Alcee Hastings. Según su oficina, no planea renunciar y mantiene su inocencia. Ha cooperado con todos los requerimientos legales, dice, y seguirá haciéndolo mientras el caso avanza en los tribunales. Y mientras la justicia federal sigue su curso, el caso plantea preguntas sobre la supervisión de los fondos públicos y la rendición de cuentas de los funcionarios elegidos en las urnas. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.